está formado por dos células, una célula llamada neurona y una célula llamada neuroglía. ¿Quién estudia al sistema nervioso? ¿Quién es la ciencia que va a estudiar el sistema nervioso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la ciencia que estudia el sistema nervioso? Está ahí todavía, está ahí su nombre. Neurociencia. Muy bien, las neurociencias. ¿Y qué ciencias están dentro de las neurociencias? ¿Qué ciencias estarían dentro de las neurociencias? No es difícil saber eso. A ver, ¿qué ciencias estarían ahí? O señalo. Creo que les gusta a ustedes que les señalen, ¿no? A ver, veamos. Alexander, ¿cómo estás, Alexander? Buenos días, Alexander. ¿Estás ahí? Sí, ¿Cómo estás, muchachón? ¿Cuáles son las ciencias que se encuentran dentro de las neurociencias? la psicología, Muy bien, ahí tenemos una rama llamada la neuropsicología. A ver, otra ciencia. no sabría decir. ¿Cómo que no sabías decir? ¿Qué otras ciencias se encargan de estudiar el sistema nervioso? Aparte de la psicología. Ah, química, biología, Muy bien. psiquiatría. La biología, tenemos la parte de la biología, que se va a encargar de estudiar cómo se va a generar estas, cómo se va a desarrollar las neurociencias. Ahí también tenemos la fisiología. Entonces, como te vas dando cuenta, hay distintas ciencias que para nosotros nos va a conformar a las neurociencias, para que nosotros podamos estudiar el desarrollo del sistema nervioso. Por eso nosotros decimos que las neurociencias es el estudio del sistema nervioso y sus funciones, que es indispensable para comprender qué cosa, el comportamiento. El hombre, cómo genera los procesos para las representaciones mentales. ¿Qué es una representación mental? Es la imagen interna que vamos a tener del mundo externo. En otras palabras, una representación mental es cómo nosotros vamos a coger los estímulos del mundo exterior y lo vamos a llevar a nuestro mundo interior. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí podemos observar una persona que está viendo un gatito, ¿verdad? Y todas las personas tenemos una forma de imaginar al gatito. De repente la señorita observa el gatito recordando a su mascota, o que le gustaría tener ese gatito como mascota. Está generando una representación mental. Mientras que la otra persona, el varón, está observando al gatito como su función, como un cazador de ratones. De repente recordando que de repente su casa tiene un ratón que por ahí está molestando. Entonces te vas dando cuenta que nosotros vamos a coger los estímulos del mundo y lo vamos a llevar a nuestro interior. Y las imágenes que recreamos en nuestro interior le vamos a llamar representaciones mentales. Se generan gracias para buscar la adaptación al medio ambiente para poder interactuar de una forma correcta con el medio que nos rodea. ¿Cuáles son los factores en el estudio de las neurociencias? Nos vamos a basar en dos. En la psicofisiología, que prácticamente es la unión de tu mente y tu cuerpo. Psicos, mente, fisiología es la parte física. Es como vamos a estudiar la relación en que trae la parte física y nuestra parte mental. Pero te menciona que es el procesos y sistemas biológicos que están involucrados en nuestro comportamiento. Y esas características nos va a dar a nivel estructural y fisiológica.
en base de dos elementos, un estudio a nivel filogenético y un estudio a nivel ontogenético. ¿Qué significa estudio a nivel filogenético? Es más, todavía lo hemos visto en sociohistórica, ese término, filo y onto. ¿Qué significa filogenético? ¿Qué significa lo filogenético? Bueno, ya me acordé que a ustedes les gusta que les pregunten, no les gusta interactuar. A ustedes les gusta que les pregunten directamente. A ver, veamos. Muy bien, ahí tenemos a Camila. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días, ¿estás ahí? Aló, Camila. Sí, ¿Cómo estás, buenos hija? días. Muy buenos días, hijita. ¿Qué significa filogenético? Un estudio a nivel filogenético. Relaciones entre grupos, o sea, la relación de interacción. No. A ver, ¿quién le puede ayudar? A ver, veamos a David. A ver, David, ¿cómo estás, David? Buenos días, ¿estás ahí? La genética. Muy bien, Karen, muy bien. Filogenético significa que vamos a estudiar la herencia, ¿verdad? La herencia genética de las personas, basado en nuestro ADN. Es decir, cómo se va a generar la herencia de generación en generación. El estudio, por eso te dije que lo habíamos estudiado a nivel de, a nivel de sociohistórica, que era el estudio filogenético, cómo vamos a estudiar la historia de la humanidad basados en su herencia genética. Mientras que nosotros hablamos un estudio ontogenético, a ver, ¿qué significa ontogenético? A ver, veamos, David, ¿cómo estás, David? Buenos días, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Cómo estás, muchacho? ¿A qué significa entonces un estudio a nivel ontogenético? Desarrollo o evolución. No sabría decirle, profesor. Es decir, ¿todavía te han plagiado y no sabes plagiar? ¿A qué se refiere pues desarrollo evolución? De la persona. Por eso se llama nivel ontogenético. Se refiere en cómo vamos a estudiar qué va a cambiar nuestra parte filogenética por condiciones ambientales. El color de tu piel, si miras tu brazo, mira ese color de tu brazo, y ese color natural es tu color de nacimiento, ¿sí o no? El color que estás observando de tu piel, de tu mano, de tu antebrazo, es tu color de nacimiento. No, porque creo que cuando pasa el tiempo, o sea, te expones a la radiación solar y pues tu piel cambia, te quemas. Muy bien, muy bien, Magdiel, eso es verdad. Ya no es tu color de nacimiento, el color que tienes ahorita ya es un color ontogenético, porque el hecho de que hayas crecido y te hayas antepuesto ante la radiación, la luz solar, el agua, la contaminación, el polvo, ya cambió el color de tu piel. Si tú quieres ver tu color filogenético, es decir, tu color más cercano a tu nacimiento, mírate el color de tus nalgas. Es lo que menos le da al sol, o al menos que te guste andar calato en la calle o en tu techo, ¿no? Tus piel sí tiene contacto con el medio ambiente cuando vas a la playa, cuando te bañas, colocas chanclas. Muchas chicas utilizan sandalias para salir a la calle, es decir, los pies ya tienen un color ontogenético. Lo único que no va a tener o no va a ver la luz del sol, generalmente va a ser las nalgas. Así vayas a la playa, te darás cuenta que siempre hay una parte que siempre está cubierta, a menos que uses un super hilo y que no te tapa absolutamente nada, que es poco probable. Aquí es poco probable. A eso nosotros le vamos a llamar el estudio en base de las neurociencias, para hallar los principios del desarrollo de nuestro sistema nervioso.
¿Y cuáles van a ser esos principios? Empezamos con la definición. ¿Qué es el sistema nervioso? Es un conjunto organizado y jerárquico de estructuras y funciones que constituyen el soporte biológico para la actividad física consciente e inconsciente del ser humano. Es decir, que nosotros vamos a estudiar el sistema nervioso gracias a que va a tener una organización y se va a basar en base en sus funciones, de las más simples a las más complejas. Por eso te dice que es un conjunto organizado y jerárquico. Esto va a generar el soporte biológico para que nosotros podamos tener una actividad tanto consciente como inconsciente. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Tenemos tres funciones: una función sensitiva, una función integradora y una función motora. Cuando hablamos de una función sensitiva, que es la que permite reaccionar ante los estímulos, tanto desde el mundo interior como el exterior. ¿Y qué utilizamos para captar el mundo exterior? ¿Qué vamos a utilizar? Los sentidos. Perfecto, vamos a utilizar nuestros sentidos. Ellos son los que se van a encargar de poder captar la información. ¿Dónde la va a llevar? ¿A dónde la lleva? Al cerebro. ¿El cerebro? Perfecto. ¿Y cuál es la función del cerebro? Captar y procesar la información. Traducir bien. para realizar una acción. Perfecto. Por eso, mira, sensitiva, coge los estímulos gracias a mis cinco sentidos. Mis cinco sentidos lo van a llevar hasta mi cerebro. Mi función del cerebro es una capacidad integradora. ¿Qué significa? Que voy a integrar toda la información. La información sensitiva se va a analizar, a almacenar y voy a tomar una decisión. Y eso hace tu cerebro. Integra toda la información y genera una respuesta. Esa respuesta es una función motora, porque de tu cerebro va a salir y se va a dirigir ¿a dónde? Se va a dirigir a los músculos o a las glándulas que van a generar la respuesta. Pues dice que la función motora es la respuesta a los estímulos. Se va a dar solo de dos maneras. Solo existen dos tipos de respuesta. Ya puede ser por contracciones musculares o por secreciones glandulares. No tienes otro tipo de respuesta biológica. O generas algún movimiento fisiológico, físico, muscular, o se genera algún tipo de reacción de secreciones glandulares. Y de esa manera tú generas esa respuesta. ¿Quiénes intervienen para que pueda funcionar el sistema nervioso? Primero va a intervenir los receptores. ¿Qué es un receptor? Son aquellos que van a recepcionar los estímulos. Y esa es una función de unas células especiales. ¿Cuáles son esas células especiales que van a recepcionar los estímulos? ¿Cuáles son? Las receptoras. Claro, pero ¿cómo se llaman esas células? Ahí todavía tienes una imagen de una. ¿Las neuronas? La diapositiva hay una. Muy bien, hija. Las neuronas. Las neuronas son las que se van a encargar de captar los estímulos. Es por eso que las neuronas se van a transformar ¿en qué? En los elementos conductores. Ellos son los que van a llevarle información. ¿Gracias a qué? A que se van a poder. Es por eso que las neuronas desarrollan una actividad lenta y generalizada y pueden ser unidades rápidas de gran eficiencia. Se basan en una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del todo o nada. En otras palabras, la neurona o transmite todo o no transmite absolutamente nada. No transmite de a poquitos. Y gracias a esa transmisión de la información se genera el impulso nervioso. Ahí podemos observar cómo una neurona se va a comunicar con otras neuronas. Y el hecho de pasar la información de una neurona A, pongamos esto como una neurona A, y pasarlo a una neurona B, se va a hacer mediante un impulso nervioso, que es la respuesta específica de la neurona.
en su función de recepción y emisión. Permite transmitir la información y va a poner en funcionamiento a más de 12.000 millones de células nerviosas. Prácticamente la neurona cumple la función de una combi, ponlo de esa manera. Imagínate tú como el sujeto A quieres ir al punto B. Para eso tienes que estimular a la neurona. Es ahí donde aparecen los receptores. Es cuando el momento que levantas la mano para que se detenga el ómnibus. Estimulaste, el ómnibus se detuvo, subes al ómnibus. Significa que el ómnibus se va a transformar en tu elemento conductor. Te va a llevar del punto A al punto B. Y el momento que llegas al punto B, te vas a bajar del ómnibus. Esa misma función, metafóricamente, tiene la neurona. La neurona va a coger la información, la va a llevar en el sistema nervioso, la va a depositar en el cerebro, en el cual procesa la información, y luego cuando salga una respuesta, se va a volver a subir a una neurona y va a llegar hasta el órgano efector. Por eso, las neuronas son las que van a transmitir la información. Ahora ya sabes por qué la neurona es considerada la unidad básica del sistema nervioso. Sin neuronas no se puede utilizar el sistema nervioso. No existiría el sistema. Importancia, ¿por qué es tan importante? Uno, lleva las órdenes al cerebro por medio de nuestra médula espinal. Y obviamente también del cerebro hacia los órganos efectores. Es altamente especializado y jerárquico. Se encarga de la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? Su nombre viene. ¿De dónde viene ese término? De la plastilina. ¿Y qué puede hacer la plastilina? ¿Qué puede hacer la plastilina? A ver, hijo, dime. Moldeable. Muy bien, es moldeable. Significa que podemos colocarlo en cualquier forma, ¿sí o no? Sí. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de que nuestro cerebro puede colocar cualquier forma, no significa que física, ojo, no se refiere a eso. Se refiere a que nuestro cerebro va a tener la capacidad de poder aprender de cualquier manera. Es decir, nosotros podemos aprender un concepto o aprender a solucionar un problema no solo de una forma, sino podemos aprenderlo de distintas maneras o distintas formas. Es por eso que es sumamente importante la neuroplasticidad en el ser humano. El aprendizaje de los comportamientos tiene una base genética, es por eso que persiste en la aptitud del organismo. El comportamiento es un reflejo de la fisiología del sistema nervioso central. Los procesos mentales están representados en el cerebro. Su función es integra las funciones del organismo, los procesos de los sistemas sensoriales y los relaciona con la experiencia, el desarrollo máximo de tus funciones complejas como el conocer, aprender, pensamiento y la comunicación. Por eso es sumamente importante el desarrollo de nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es el que está formado en nuestro sistema nervioso. Embriología del sistema nervioso. Esta parte es bien bonita. ¿A qué se va a formar la neurulación? Esta parte todavía les va a gustar a los que vayan a estudiar medicina. ¿Qué es la neurulación? Es cómo se va a formar el tubo neural. Recuerda, ese tema ya lo vamos a estudiar, que es desarrollo humano, que en el momento que se genera la concepción, obviamente se va a formar una nueva célula, llamamos el huevo o cigoto. Pasado una cantidad de días, aproximadamente son unos 8 días, se transforma en una nueva célula llamado el blastocisto, que se va a depositar en el útero y va a empezar su implantación. Ahí es donde nosotros pasamos a la etapa embrionaria. Y eso sucede a la segunda semana de gestación. Una vez que se implanta, se empiezan a separar las células,
y se van a formar las capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En estas capas embrionarias, al separarse, se va a formar como una especie de célula achatada y se va a formar las capas y se van a empezar a juntar, se van a empezar a quebrar. Y es ahí lo que nosotros le llamamos la neurulación, que es para la formación del tubo neural. Para poderlo entender cómo se genera estas vesículas, voy a pasarte un video para que lo podamos observar y de esa manera lo puedas comprender y te des cuenta de lo maravilloso del ser humano. Deme un segundito que voy a colocar tu video de la neurulación. Perfecto, ahí está. Dame un segundito. Por favor, es que apenas veas la imagen, me avises, ¿ya, muchachón? Listo. ¿Dónde está? Listo, ahí está. ¿Ya pueden observar la imagen? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien, es un videito cortito, como ves, dura menos de un minuto, pero sí necesito que le prestes bastante atención de cómo se va a formar estas vesículas, porque a raíz de estas vesículas se va a formar el sistema nervioso, y esta es la embriología, significa que se basa en la etapa embrionaria. Démosles play. Perfecto, muchachos. ¿Se dieron cuenta cómo se va formando? Hasta llegar lo que podemos ver como un embrión. Vamos a observarlo ahora en las diapositivas. Perfecto. ¿Qué hemos observado? ¿Te has dado cuenta que primero una placa simple? Y que esa placa se llama la placa neural. Ahí lo tenemos. Y esa placa se va a empezar a ¿qué? A plegar, se va a empezar a juntar. Es ahí donde se van a formar el pliegue neural. Ahí se va acercando, se forma el surco neural. Al final se forma la cresta neural. Y al final termina como el tubo neural. Son las fases. Esto inicia a los 18 días, ya en la etapa embrionaria. Para la tercera semana ya se forman las primeras vesículas. A eso nosotros llamamos las vesículas primarias, la cual se va a venir por la formación del tubo neural. Ya habrás observado en la imagen que se forma como un embrión, ¿no? Que tiene como la forma de una especie de gusanito, donde vas a observar 3 elementos bien determinados. Eso se les llaman las vesículas. Para poder recordar los nombres, obviamente, yo me acuerdo de una palabra llamado plomero. Solamente que la L lo cambio por una R y ya le llamo promero. Prosencéfalo. Mesencéfalo. Y rombencéfalo. Ahí están las primeras 3 vesículas. A la quinta semana van a aparecer lo que se le llaman las vesículas secundarias, las cuales van a terminar formando las partes del cerebro. Hablamos de la quinta semana. Y obviamente para yo recordarme en cómo se divide, me acuerdo de Teddy, del oso Teddy, que es un chiste. Bueno, sigue siendo igual. Y me acuerdo de mi perrita, Mimi. Solamente que le cambio una I por una E. Memi. Entonces, yo ya sé que el prosencéfalo se divide en telencéfalo, mira acá está, el telencéfalo, y el diencéfalo. Mientras que el queda igual, sigue siendo mesencéfalo. Y el romboencéfalo se divide en 2, en el metencéfalo y en el mielencéfalo. Listo. Y tengo las vesículas. Ahora, de cada vesícula se va a formar una estructura del sistema nervioso.
Del telencéfalo se van a formar los hemisferios cerebrales, es decir, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, la corteza cerebral y el cuerpo calloso. Es lo que se va a formar del telencéfalo. Del diencéfalo, recuerda que el diencéfalo es el centro del cerebro, es decir, que va a formar el cerebro primitivo. Ahí tenemos al tálamo, hipotálamo, ¿verdad? Tenemos al sistema límbico, va a ser formado por el diencéfalo. El mesencéfalo queda siendo de la parte del mesencéfalo y vamos a estudiar esa estructura. Es la parte inferior que se encuentra debajo del cerebro y la parte superior del tronco encefálico, que sigue manteniendo el mismo nombre, mesencéfalo. Del metencéfalo se va a formar el puente de Barolio y el cerebelo. Y del melencéfalo se va a formar el bulbo raquídeo. Así se va a formar tu sistema nervioso y date cuenta que eso se forma en la 5ª semana de gestación. Señores, es tan impresionante que para la 6ª semana tú ya tienes un corazón. A la 6ª semana de gestación, estamos hablando al mes y medio, tú ya tienes un corazón que empieza a latir. Obviamente ese latido de ese corazoncito es arrítmico, no es como nuestro corazón que ahorita late bum 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 bum. No, va a ser bum 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 bum. Va a ser tan rápido que no lo puedes escuchar. Lo vas a escuchar como un zumbido, si es que tú le colocas un aparato especial. 2, todavía no está controlado por el sistema nervioso, porque todavía el sistema nervioso es muy incipiente. Pero el hecho de que ya tengas un corazón a la 6ª semana, ya eres considerado una vida. Ya eres una vida. Por tal motivo, si haces algo a partir de la 6ª semana o mes y medio, ya eres considerado un asesino, porque ya es un aborto. Ya estás matando a un ser vivo. Organización. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso? Ya te había mencionado que está organizado por 2 elementos, por las neuronas y las neuroglías. Las neuronas, iniciemos con las neuronas, es la unidad básica, funcional y estructural del sistema nervioso. Su característica principal es la excitabilidad de su membrana plasmática para poder recepcionar los estímulos. Y su segunda función es la conducción, por eso es la excitabilidad y la conductibilidad. La excitabilidad que puede ser para poder recepcionar los estímulos y la conductibilidad es para poder transmitir el impulso nervioso, el cual es como se va a transmitir el potencial de acción. Ahí tenemos 2 términos que tenemos que aprender a diferenciar. No son iguales, que es el potencial de acción y que es el impulso nervioso. El encéfalo contiene alrededor de 10.000 millones de neuronas. Ojo, algo que tienes que acordarte. Estas son células posmitóticas. ¿Qué significa posmitóticas? No se reproducen, no se regeneran. No se pueden reemplazar y obviamente la mayor producción de neuronas, porque si la vas a tener hasta los 3 años de edad. Una vez que pasas los 3 años de edad, ya no vas a tener más producción de neuronas. Es decir, que ahorita las neuronas que tienes son las que te están acompañando desde los 3 años de edad. Ahora, ¿vas a morir? Sí, vas a matar tus neuronas. Es decir, que mientras que vas creciendo, vas perdiendo neuronas. Por la alimentación, por la contaminación, por que vayas a consumir alimentos tóxicos, por caídas, vas a perder neuronas. Pero siempre van a estar protegidas por las neuroglías. Es impresionante de cómo funciona una neurona. Entonces, prestan atención, es un videito un poquito más ameno para que no nos aburramos y también podamos asociar lo que estamos estudiando con lo que también estamos observando. Presten atención, muchachones. ¿Cómo se envía la información desde nuestro cerebro hasta los músculos de nuestras manos para contraerlas? O, ¿cómo se envía la información cuando nos pinchamos un dedo?
La respuesta son las neuronas. Las neuronas son células que se encuentran en el sistema nervioso y que se encargan de producir, conducir y transmitir los impulsos nerviosos. Si estudiamos las partes que conforman la neurona, observamos primero las dendritas, que son ramificaciones con forma de espina que se encargan de recibir las señales o los impulsos nerviosos y enviarlos al soma, que es el cuerpo de la neurona. El soma se continúa con una cola, que se conoce o tiene el nombre de axón. El axón va a continuar la transmisión del impulso nervioso y va a culminar en ramificaciones pequeñas que se van a unir a las dendritas de la próxima neurona. Si estudiamos a profundidad el axón, nos daremos cuenta que este está recubierto por ciertas células que se conocen como células de Schwann. Las células de Schwann liberan una sustancia que se conoce como mielina y que forma la vaina de mielina, que es un aislante, y cuya función es aumentar la velocidad con la que se propaga el impulso nervioso. Por su parte, aquellas zonas donde no se encuentre vaina de mielina, observaremos los nodos de Ranvier. Es importante recordar que no todas las neuronas presentarán vaina de mielina, es decir, algunas neuronas envían los impulsos nerviosos más rápido que otras. Según su forma, las neuronas pueden dividirse en neuronas unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares tienen un solo tipo de prolongación. Las pseudounipolares tienen una prolongación, la cual se divide en una rama que entra al sistema nervioso central y otra que llega al sistema nervioso periférico. Las bipolares, que presentan dos prolongaciones, una que conduce los impulsos nerviosos hacia el cuerpo celular de las neuronas y otra que aleja el impulso del cuerpo celular. Estas se encuentran en el epitelio olfatorio. Y las neuronas multipolares, que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal, que presentan múltiples dendritas y un axón. Las neuronas también se pueden clasificar en neuronas aferentes, que son las que comunican nuestro cerebro con las que nos envían las señales de dolor, por ejemplo, y también se conocen como neuronas sensitivas. También encontramos las neuronas eferentes, que son las que envían la información desde el cerebro hasta los músculos, por ejemplo, para que podamos movilizarnos, caminar, trotar y demás. Estas neuronas se conocen como neuronas motoras. Y finalmente encontramos las interneuronas, que simplemente son un conjunto de neuronas que se comunican entre sí. Bien, muchachos, ¿vieron qué tan fácil es estudiar a las neuronas? No es nada complicado. Ahora, ya viendo que hemos visto un pequeño videíto, el cual nos ha traído el conocimiento, ahora lo vamos a asociar con lo que vamos a estudiar en este momento. Si nosotros hablamos de la neurona más abundante que tenemos en el sistema nervioso, ¿qué son las neuronas multipolares? Ya hemos observado que la neurona tiene tres partes específicas. ¿Cuáles son esas tres partes? A ver, veamos. Tania, ¿cómo estás, Tania? Buenos días, ¿estás ahí? Hola, Tania. Sí, profesor. ¿Cómo estás, hija? Muy buenos días. Según el video, lo que has observado, ¿cuáles son las partes de la neurona que podemos identificar? ¿Cuáles son? A ver, las dendritas, Muy bien, las dendritas. ¿Cuál más? Son tres. Dendritas, el axón y el soma. Muy bien, tenemos el soma o cuerpo celular, tenemos el axón y tenemos las dendritas. Ahora nosotros tenemos que aprender a diferenciarlas. Dendritas postsinápticas y tenemos las presinápticas. Recuerda, si hablamos de las dendritas tenemos las post. ¿Cuáles son las post? Son las que reciben la información. Significa son las que se encuentran en el soma, como ves acá. Ellas van a recibir la información o van a ser estimulados por otra neurona, como lo vemos en este gráfico, ¿verdad? Aquí nosotros estamos viendo que esta neuronita, que vamos a ponerle la neurona A. Vamos a poner que esta es la neurona. A ver, pero vamos a buscar algo para pintar. Pluma. Listo. Vamos a ponerle la neurona tipo A.
Acá tenemos la neurona B. Y acá tenemos la neurona C. Muy bien. Entonces, como te vas dando cuenta, nosotros vamos a tener dos tipos de dendritas. Las postsinápticas, que son las que reciben la información de la neurona A, estimulan en su función de excitabilidad a la neurona, estimulando la membrana plasmática, y que va a provocar en el núcleo que se forme el potencial de acción. En el núcleo se va a empezar a trabajar, se va a generar un cambio eléctrico, va a pasar de menos 65 milivoltios a menos 45 milivoltios. Es decir, hay energía, hay electricidad en nuestro cerebro. Entonces, nuestro soma o cuerpo, donde se encuentra el núcleo, va a empezar a generar los neurotransmisores. Pero para generar esos neurotransmisores, se le va a conocer con el nombre de potencial de acción. ¿Dónde lo acumula? Lo acumula en esta parte. Aquí lo acumula. Esa zona nosotros le llamamos el cono axónico, cono de arranque o cono de acción. Ahí lo va a acumular, lo acumula y ¡pum!, lo dispara. ¿Lo dispara hacia dónde? Hacia el axón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda llegar ¿a dónde? A las dendritas presinápticas. ¿Cuáles son las dendritas presinápticas? También son llamados los telodendrón. Ellos son los que se van a encargar de enviar ese potencial de acción hacia la otra neurona. Entonces, una vez que es enviado el potencial de acción hacia el axón, no se puede perder, no se puede distanciar. Es por eso que vamos a tener pequeños nudos. Como vemos aquí, tenemos un nudo, tenemos otro nudo. ¿Y cómo le llamamos a esos nudos? ¿Qué nombre llevan? Ahí lo tenemos. Son los famosos nodos de Rambier. ¿Y cuál es la función del nodo de Rambier? Acumular el potencial de acción y volverlo a expulsar. Lo acumula, lo dispara, lo acumula, lo dispara, lo acumula, lo dispara. Eso va a generar que tenga un movimiento que vaya desde el soma hasta las dendritas presinápticas. Le da una dirección, como estás observando acá, del potencial de acción. Profesor, ¿qué es el potencial de acción? Es todo lo que sucede dentro de la neurona. Ojo, todo lo que pasa dentro de la neurona. Y este potencial de acción tiene que ser protegido. ¿Por quién? Por una vaina grasa llamada la mielina. La mielina le va a dar una función de hipermeabilidad a la neurona. Le va a permitir que no se pierda. Es como podemos observar esto. Si observamos aquí mi botellita de alcohol, ¿verdad? La función del plástico le da una función de impermeabilidad. ¿Qué permite? Que el alcohol que se encuentra acá adentro, que no pueda pasar. Que no salga, ¿verdad? Que no salga del recipiente. Igual, si yo traigo otro líquido, digamos que la piscina está lleno de líquido, tampoco no puede ingresar, no se puede combinar. La mielina tiene la misma función. Tiene la misma función de impermeabilizar a la neurona. Significa que no va a permitir de que se pueda salir el potencial de acción, que no pueda salir de la neurona y otros elementos que están en el exterior puedan ingresar. Y así la información va a ir desde el comienzo hasta el final. En este caso, desde el soma hasta las dendritas presinápticas, también llamados telodendrón. Una vez que ha llegado al telodendrón, este tiene que ser expulsado. Y es expulsado mediante un proceso llamado sinapsis. Como ves aquí, lo va a expulsar a un espacio. Este espacio nosotros le llamamos el espacio sináptico o la hendidura sináptica. No hay contacto biológico, no hay contacto físico entre neuronas. No existe. No se toca. Viene una neurona, tiene un espacio, segrega sus neurotransmisores y el otro la coge recién. Lo libera en un espacio que se le llama la hendidura o espacio sináptico. A ese momento nosotros le llamamos
impulso nervioso. En el momento que se va a liberar, ¿qué cosa? Los neurotransmisores. Entonces, no te vas a confundir de término, qué es potencial de acción y qué es impulso nervioso. El potencial de acción es todo lo que sucede dentro de la neurona, es decir, todo lo que está pasando dentro de la neurona B, le llamamos potencial de acción. Y cómo nosotros transmitimos la información de la neurona A hacia la neurona B, y cómo la B transmite la misma información a la neurona C, le llamamos impulso nervioso. Es decir, que cómo nosotros liberamos nuestros neurotransmisores para que vayan directos a otra neurona, como lo podemos observar aquí, ¿no? Podemos observar aquí la neurona postsináptica, que vendría a ser la neurona B, y tenemos, obviamente, esta es la neurona presináptica, que sería, por ejemplo, la neurona C. Vamos a liberar los neurotransmisores en un espacio llamado la hendidura sináptica o espacio sináptico. Te vas dando cuenta que no se toca. ¿Y qué es lo que vamos a liberar? Los neurotransmisores. Los puntos rojos son los neurotransmisores, los cuales van a poseer receptores en la neurona postsináptica. Entonces, muchachos, ¿me entendieron cuál es la diferencia entre potencial de acción e impulso nervioso? Por mi parte, sí, profesor. Muy bien, Magdiel. Ahí vamos a preguntar a alguien. Vamos a preguntar a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Estás ahí? Aló, Gabriel. ¿Estás ahí? Muy bien, Gabriel. ¿Qué es un potencial de acción? ¿Qué es un potencial de acción? ¿Descarga de qué? ¿A quién? ¿De cómo? ¿Por qué? A ver, mira tu diapositiva y recuerda qué significa potencial de acción. Porque una cosa es potencial y otra cosa es impulso. Si tú me estás diciendo que es una descarga eléctrica, no me estás hablando del potencial de acción, me estás hablando de un impulso nervioso. Y yo te estoy preguntando qué es un potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción, Gabriel? Muy bien, Deira, muy bien. Gabriel, ¿estás ahí? Muy bien, Magdiel. Es todo lo que va a suceder dentro de la neurona. No te olvides eso, no se olviden eso. Potencial de acción es todo lo que sucede dentro de la neurona. Desde el momento de su capacidad de excitación a su momento de conducción. Porque recuerda, las dos funciones de la neurona es su capacidad de excitabilidad y de conducción. Entonces, una vez que la neurona es excitada, empieza a formar su potencial de acción dentro del soma. Eso lo va a disparar a su axón y va a llegar hasta su telodendrón, las dendritas, como está acá, las dendritas presinápticas. Y el momento que se dispara, que ya su conducción, significa que todo lo que pasa dentro del potencial de acción, perdón, todo lo que pasa dentro de la neurona es un potencial de acción. Pero el momento que lo disparamos y lo mandamos a otra neurona, nosotros le llamamos impulso. Es el impulso nervioso. Y eso sí, podemos mencionar que el impulso nervioso es una onda o una descarga donde se va a lanzar los neurotransmisores. Ahora sí, ¿más claro, muchachos?
Entonces, analizando lo que ya hemos visto, lo que ya hemos estudiado, somos cuerpos, ya sabemos que se encuentra el núcleo de la célula, transporta la información genética, mantiene la estructura y proporciona la energía para impulsar la actividad. Sirve para mantener funcional a la neurona y obviamente posee el núcleo, el citoplasma, los orgánulos intercelulares y la membrana plasmática. Esto es lo que encontramos dentro del soma o el cuerpo de la neurona. Las dendritas son las raíces fibrosas que se ramifican desde el soma, si es que estamos hablando de las postsinápticas. Reciben y procesan la información de señales que provienen de otros axones, de otras neuronas, pues las postsinápticas. Reciben las señales químicas y las convierten en un impulso nervioso. ¿Quién la convierte? La dendrita pre. Hay dos. Acá tienes las pos, que también vendrían a ser las que están dentro del soma, y las pre son las que están en el axón. El axón es una estructura larga en forma de cola. Tiene dos tamaños, unas son cortas y otras son más largas. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Están aislados por una vaina grasa, están protegidos por una vaina llamada mielina, que le va a dar la función de impermeabilidad. A mayor diámetro del axón, más rápido se va a transmitir la información. Menos diámetro es más lento. Y posee los nodos de Rambier, que ellos son los que van a permitir la aceleración de la transmisión de la información. Los terminales axónicos y los botones axónicos se encuentran al final de la neurona. Envían las señales. Al final se da la sinapsis. Se transmiten los neurotransmisores mediante ese proceso de la sinapsis. Poseemos los botones. Los botones sinápticos van a convertir los impulsos en señales químicas. ¿Cuáles son esas señales químicas? Los neurotransmisores. Es por eso que te menciona que es una función de la neurona, el cual el potencial de acción se va a generar por un cambio eléctrico, el cual va a ser un flujo de iones en la membrana. En otras palabras, recuerda que hay un intercambio eléctrico. Vas a pasar de menos 65 milivoltios a menos 45 milivoltios. Ese cambio eléctrico va a generar la estimulación de la membrana plasmática, por eso es un cambio de iones, y se genera el potencial de acción. Sinapsis es el contacto entre neuronas y el órgano efector. Es la liberación del mensaje químico, que esto se va a dar mediante los neurotransmisores. La sustancia gris está formada por neuronas y neuroglías amielínicas. ¿Qué significa amielínico? Que no poseen mielina. ¿Y cuál sería la función de las neuronas que no tienen mielina? ¿Para qué te sirve la mielina? A ver, veamos, Maxiel. ¿Cómo estás, Maxiel? Buenos días. ¿Estás ahí, Maxiel? Muy bien, Maxiel. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es la función de la mielina? Lo hemos ido repitiendo varias veces. ¿Cuál es la función de la mielina? Muy bien, proteger. ¿Y qué está protegiendo la mielina? En su función de impermeabilidad. Muy bien, protege la información que está en el potencial de acción, ¿verdad? Perfecto, Maxiel, muy bien. Significa que si hablamos de una neurona amielínica, significa que no tiene mielina. Y si no tiene mielina, ¿transmite información? ¿Sí o no? A ver. ¿Quién falta? ¿Quién falta para preguntar? A ver, María Mielina, ya ha pedido de la profesora. María Mielina. María Emilia. Ah, ya, María Mielia. Bueno, ya,
Viendo ya pedido a la profesora, si hablamos que no tiene mielina, entonces, ¿transmite o no transmite información la neurona? Perfecto, muy bien, no transmite. ¿Por qué? Porque su función va a ser de estructura y sostén, metabolismo del sistema nervioso. Por eso podemos diferenciar en el cerebro cuáles son las áreas en las cuales se transmite información y cuáles no, basado en el color. Si es de color grisáceo, por eso sustancia gris, significa que se va a encargar más de la estructura, sostén y metabolismo del sistema nervioso. Pero si nosotros los vemos que tiene un color blanquecino, entonces significa que está formado por neuronas y sus fibras mielínicas, que significa que poseen mielina. Y por tal razón, esas zonas son las que se transmite la información, son las que van a llevar toda la información que tiene tu cerebro. ¿Qué es la neurogénesis? Es el proceso que permite la creación de nuevas neuronas a través de células madres o progenitoras. Recuerda que en el momento de nuestra gestación, nosotros vamos a formar una nueva célula llamado el huevo cigoto, el cual se va a empezar a dividir en una gran cantidad de células hasta formar las 800.000 millones de células. Esas 800.000 millones van a ser nuestras células madres. De ahí, muchas van a formar el sistema nervioso, porque recuerda que se van a dividir en las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Lo hemos visto hace un momento en la neurulación. Del ectodermo va a empezar a salir las células que van a formar las neuronas. ¿De dónde va a salir? Va a salir del ventrículo del prosencéfalo, que ya hemos estudiado, que es la vesícula, la primera vesícula primaria, y obviamente del prosencéfalo se forma el TEDI. ¿Te acuerdas? En la quinta semana. ¿Cuál es el TEDI? El telencéfalo y el diencéfalo. De ahí van a nacer las primeras neuronas. Y una vez que nosotros ya hemos nacido, ya nacimos, ya salimos a la etapa postnatal, va a aparecer nuevas neuronas, porque recuerda que estas sí nacen, pero no se reproducen. ¿De dónde van a nacer? Van a salir del hipocampo. ¿Hasta qué edad? Hasta los 3 años de edad. Tú ya pasas los 3 años de edad, ya no vas a tener más producción de neuronas. Y son las que te están acompañando hasta el día de hoy. Y te van a acompañar hasta el día de tu muerte. De las neuronas. El impulso neuronal en el sistema nervioso se basa en los receptores. Es la recepción de los estímulos, es la entrada sensorial. Se da gracias por la excitación de la neurona. Excitación eléctrica, recuerda, las dos funciones de la neurona, excitabilidad y conductibilidad. ¿Cómo se excita la neurona? Gracias al impulso nervioso de otra neurona. Le excita y empieza a accionarse. Es como un on y un off, ¿verdad? Excitación. Una vez que ya se excitó, la neurona se transforma en un elemento conductor. Los impulsos se envían a la médula y al cerebro para su procesamiento. Y obviamente, una vez que ya se procesó, tiene que haber una salida. A esto nosotros le llamamos la salida motora, que es la respuesta. Después del procesamiento se dirige a los músculos y a las glándulas. Ya te he mencionado, solo existen 2 tipos de respuestas. Puede ser directo hacia un músculo o hacia una glándula. Tipos de neuronas. Nosotros vamos a tener 3 tipos. Tenemos la unipolar. Como puedes observar, solo tiene un axón. Y la unipolar la vamos a encontrar en los animales invertebrados. Pero, profe, los seres humanos somos animales vertebrados. Ah, muy bien. Significa que la unipolar la vamos a encontrar en nuestros ganglios y en el sistema nervioso autónomo. La bipolar, puedes observar que tiene 2 axones, ¿verdad? Tenemos 2 axones. Y la bipolar es nuestra neurona de los sentidos. Por eso la bipolar se encuentra en la retina y en el epitelio olfativo. Pero en nuestro desarrollo prenatal va a pasar algo espectacular. Muchas de nuestras neuronas bipolares van a empezar a fusionar sus prolongaciones y van a formar una nueva célula, una nueva neurona, llamada la neurona pseudopolar, que esta es la que va a percibir el tacto
la presión, profundidad y el dolor. Varias veces han preguntado en examen de admisión eso. Es decir, ¿cuál es la neurona que permite que tú puedas captar el dolor? El dolor se llama la nocicepción. ¿Cuál es la neurona nociceptiva? Así te colocaba de simple. ¿Cuál es la neurona que se encarga de la función de captar el dolor? La nocicepción. ¿Cuáles, muchachos? Se los acabo de decir hace un segundito. ¿Pseudobipolar? Muy bien, Magdiel, muy bien. Va a ser la pseudopolar. Por favor, no te vayas a olvidar ese término. Nocicepción. La nocicepción es la captación del dolor y lo vamos a hacer gracias a que tenemos estas neuronas. ¿En dónde? En toda nuestra piel y también en las membranas de los órganos. Por eso sentimos dolor de estómago, en el caso de la mujercita cuando les duelen los ovarios, dolor de cabeza, cuando te pinchas, te quemas, porque se encuentran en toda la piel. Y tenemos la más abundante, que se llama la multipolar. La multipolar, como puedes observar, tiene un axón, pero tiene una gran variedad de ¿qué? De dendritas, tanto pre como postsinápticas. Son las más abundantes. Y estas se van a dividir en dos tipos. En la multipolar espinal, que es de un soma pequeño, este es el soma, tú ya sabes que es el soma, de un soma pequeño, el cual puede tener entre 2000 a 10.000 conexiones al mismo tiempo. Por eso se le llama espinal. Y tenemos la multipolar de Purkinje, que esta se va a encontrar ¿en dónde? En nuestro cerebelo. Y él va a tener un soma inmenso. Y esta puede tener hasta más de 150.000 conexiones al mismo tiempo. Y esta la encontramos en el cerebelo. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar la multipolar? Por el tamaño de su soma. Si su soma es chiquito, es espinal. Si su soma es grande, es la de Purkinje. Y esta se encuentra en el cerebelo. Las clases de neuronas. Porque una cosa es tipo, según sus funciones. Las clases. Vamos a tener una neurona sensitiva. Es aquella que se encarga de recepcionar los estímulos. La clase motora es aquella que solamente genera la respuesta. Y tenemos la interneurona, es la que va a llevar la información. La interneurona son de dos tipos. Las locales son las que llevan la información en pequeños circuitos cerebrales, es decir, pequeñas distancias. Pongamos que se mueve dentro de un lóbulo. Frontal, parietal, occipital, temporal, ¿no? Solo se mueve dentro del lóbulo. Sería una local. Las de relevo son aquellas que se mueven a grandes distancias. Por eso son más grandes. Esta es la que va a viajar del temporal al occipital, del occipital al parietal, del parietal al frontal o del frontal hasta el occipital. Va a ser viajes de grandes distancias. ¿Y cómo las identificas? Por el tamaño del axón. Si el axón es pequeño, significa que es una interneurona local. Viaja cortas distancias. Si el axón es grande, significa que es una neurona o una interneurona de relevo. Se va a llevar la información a grandes distancias. Es como tu sistema de transporte público. Si vas a viajar aquí dentro de la ciudad, te tomas un bus, una combi, chiquito. Pero si te vas a ir, no sé, a Estados Unidos, no vas a viajar en carro. Vas a tomar un avión. Y el avión es grande, para que pueda viajar grandes distancias. Es lo mismo. Empezamos con las neuroglías. Seguimos con la segunda parte de la organización. Ya hemos visto el primero, las neuronas. Ahora nos toca ver la segunda célula cerebral, llamado las neuroglías o células gliales. Las células gliales o las neuroglías son células que se relacionan con las neuronas y sus prolongaciones. Su función es la de sostén, metabolismo y protección. Estas son pequeñas y nos superan de 5 a 10 veces a las neuronas. En otras palabras, si hablamos de la función de una neuroglía, son los guardaespaldas.
son los guardaespaldas de las neuronas. Gracias a las neuroglías van a proteger, se van a encargar del metabolismo, es decir, de darles de comer a las neuronas. Si tú generas algún tipo de acción o de repente consumes algún tipo de tóxico que va a matar neuronas, los primeros en morir no son las neuronas, son las neuroglías. Y cuando mueren su sistema de protección, en este caso sería sus guardaespaldas, recién fallece la neurona. Por eso las neuroglías sí tienen una capacidad mitótica. ¿Qué significa eso? Que las neuroglías sí se reparan, sí se regeneran. Es por eso que las neuroglías son las encargadas de regenerar al sistema nervioso en caso de una lesión. Si tú tienes un TEC, un traumatismo encefalocraneal, sufres un accidente y te rompes el cráneo, obviamente en ese momento tienes lesión cerebral y tu cerebro tiene la capacidad de poder recuperarse. Pero no significa que las neuronas se recuperen, no. Las neuronas que murieron, murieron. Pero para poder generar nuevas conexiones, tiene que recuperarse esa parte del cerebro. ¿Cómo se recupera? Gracias a las neuroglías. Ellas son las que van a regenerar y reparar el sistema nervioso. Es más, si tú tienes la oportunidad de agarrar un cerebro, ya sea humano o de algún animalito, y lo agarras, vas a sentir una sensación como si fuera de plastilina, así suavecito. Es una sensación bien agradable. Lo que estás agarrando son neuroglías, no son neuronas. Por eso nos lleva una cantidad de diferencia de 5 a 10 neuroglías por cada neurona. Ahora, tenemos varias neuroglías, pero ¿cuáles son las principales? Vamos a tener tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos los astrocitos. Tienen la misma imagen como si fuera una estrella, por eso viene el término astro. Su función se encarga del metabolismo del sistema nervioso. Ellas son las que se encargan de proteger y de alimentar a la neurona. Los oligodendrocitos son aquellos que se van a enrollar en los axones de las neuronas. De ahí viene el término oligo. Oligo significa envolverse. Entonces ellas se van a envolver, van a protegerla y sobre todo también van a formar parte de la mielina de las neuronas dentro del sistema nervioso central. También sirven para aislarlas. Acuérdate que yo te había mencionado que las neuronas se basan en una función. ¿Cuál es esa función? La ley del todo o nada. O transmite toda la información o no transmite absolutamente nada. ¿Cómo lo hace? Empieza a transmitir. Cuando ya llegó un punto, vienen los oligodendrocitos y se empiezan a enrollar. Y eso hace de que la neurona deje de transmitir. Por eso las aíslan. Las microglías son las más chiquititas. Son las más pequeñitas. Ellas se encargan de la parte fagocitaria. Se encargan de alimentar, se encargan de eliminar los desechos del sistema nervioso. Si mueren tus neuroglías o mueren tus neuronas, no se pueden quedar flotando en el sistema nervioso. Vienen las microglías y se las come. Y tenemos las ependimarias. Yo les digo a ellos las borrachitas. Más parecen borrachitas ahí abrazadas, ¿sí o no? Las ependimarias son las que paran bebiendo. Paran chupando todo el líquido encefalorraquídeo. Es por eso que gracias a las ependimarias, tú no tienes un exceso de líquido en el cerebro. Este líquido se produce en el cuarto ventrículo del cerebro. Y obviamente estas neuronas se encargan de reabsorber este líquido. Si tuvieras un problema en las ependimarias, vas a sufrir un trastorno llamado la hidrocefalia. En el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann, que hacen lo mismo que hacen los oligodendrocitos, solo que en el sistema nervioso periférico. Van a formar la parte de la mielina de las neuronas y también van a aislar a los axones. Y las células satélite, que ellas se van a encontrar en los ganglios y son los que se van a encargar de elevar las alarmas, de activar las alarmas.
de que algo está yendo mal. Por eso cuando tienes una infección, se te pueden inflamar los ganglios, porque ya te están avisando que algo está funcionando mal en tu sistema nervioso, o en tu cuerpo en sí, en general. Los neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Son sustancias químicas que se dan mediante la transmisión de las señales en estados emocionales por medio de la sinapsis. Son esenciales para la conducta, la interacción decisiva, desde movimientos musculares hasta los estados de ánimo y para la salud mental. Tenemos varios neurotransmisores más. Hasta el momento sabemos que existen más, pero todavía no sabemos cuál es la función de cada neurotransmisor. Ahorita vamos a estudiar los más importantes. Ahí tenemos la acetilcolina. Se encuentra en todo el sistema nervioso. Es el único transmisor entre neuronas motoras y músculos voluntarios. Intervienen en el control de la atención, la memoria y la motivación. Su degeneración produce el Alzheimer. Su exceso produce los espasmos y temblores. Su deficiencia de acetilcolina produce parálisis y letargo. La acetilcolina es el que permite que tú puedas tener un movimiento. Si ahorita yo puedo mover mi brazo, mover mis dedos, mover mi cabeza, cerrar los ojos, abrirlos, es porque mis músculos producen acetilcolina. Los neuronas que están mandando la información a mis músculos. Es por eso que puedo tener movimientos controlados. La dopamina se encarga del control del movimiento voluntario y de emociones placenteras. Es culpable de las adicciones. Su hiperactividad de la dopamina está relacionado con el trastorno de la esquizofrenia. La dopamina tiene la función de que tú puedas despertar, que puedas abrir los ojos. Es decir, que en el momento que tú despiertas de tu sueño, de tu cama, empiezas a producir la dopamina. Es por eso que también la dopamina está relacionado a los placeres que tenemos, y no suele hacia una sustancia para que nos genere una adicción. También sentimos placer por hacer algo que nos gusta, por estar con alguien que nos gusta, nos produce dopamina. Es por eso que también nos volvemos adictos a las situaciones o a las personas. Ahí ya tienes una razón de por qué hay amores obsesivos. Porque se convirtió en una adicción esa persona para ti. Te produce demasiada dopamina y te vuelves una persona obsesiva hacia esa persona. Y cuando terminas tu relación con esa persona, ¿por qué extrañas? Porque estás haciendo un síndrome de abstinencia. Porque te falta esa cantidad de dopamina que te hacía sentir bien. Entonces dirás, profesor, ¿cuál es el neurotransmisor de la felicidad? ¿Cuál sería, hijos? Dopamina. Muy bien. Junto con otro. Junto con la oxitocina. Cuando tú sientes oxitocina y dopamina, eres feliz. Cuando solo sientes dopamina, sientes placer. Cuando empiezas a sentir la falta de dopamina, entras en estados depresivos, porque se eleva la serotonina. Si solo disminuye la dopamina y tienes oxitocina, te puedes sentir triste, pero aún sientes que todavía hay cosas por qué seguir. Pero cuando desaparece la oxitocina y la dopamina y se eleva la serotonina, entras en estados depresivos. Es un juego de química en nuestro cerebro. La noradrenalina y la norepinefrina. Estas van a colocar en alerta máxima al sistema nervioso. Es por eso que como nos damos cuenta que estamos produciéndola, porque se va a generar una elevación de la tasa cardíaca y de la presión sanguínea. Su activación eleva la vigilia, el aprendizaje, la memoria y los estados de ánimo. Los estados depresivos disminuyen estos niveles. Los antidepresivos tratan de regularlos, generan una sensación de bienestar porque hacen de que empiezas a producir dopamina, pero no oxitocina.
y hace como que se pueda generar un tipo de equilibrio, pero lamentablemente es químico. Y el problema de los antidepresivos es que te puede volver farmacodependiente. Y al dejar de tomar esos medicamentos, puedes generar estados, un trastorno de dependencia, de farmacodependencia. Es por eso que no producen oxitocina. Es muy difícil y hasta el día de hoy se sigue investigando qué tipo de sustancias te pueden producir oxitocina. La dopamina sí lo puede producir cualquier situación, elemento, sustancia, pero la oxitocina no. El estrés agota la adrenalina y el ejercicio físico la incrementa. La serotonina se encarga de la regulación del sueño, vigilia, alimentación, estados de ánimo. Su aumento genera sensación de bienestar y relajación. Es por eso que gracias a la producción de serotonina, tú puedes entrar al sueño. Por eso siempre te digo, no puedes estudiar en tu cama. Porque al momento que te eches en tu cama, tu cuerpo se empieza a relajar y empiezas a producir serotonina. Y es por eso que te duermes. O te da sueño o te da pereza. La producción o su baja producción de serotonina está relacionado con la depresión y con los trastornos obsesivos compulsivos. Endorfina es la morfina endógena. ¿Por qué la llamamos morfina? ¿Cuál es la función de la morfina? Lo hemos visto en las películas. ¿Cuál es la función, muchachos, de la morfina? ¿Cuál es su función? Chicos, ¿están ahí? Perfecto. Aliviar el estrés, reducir el dolor. Por eso lo hemos visto en varias películas, ¿sí o no? Lo hemos visto que cuando van a la guerra, ¿no? En la guerra les pierden una pierna y automáticamente te ponen morfina. ¿Para qué? Para que pierdas la sensación del dolor. Es decir, ¿qué neuronas se están bloqueando? ¿Qué neuronas bloquea? Hace un rato te dije, no te olvides. ¿Qué neuronas va a bloquear? ¿Qué receptores de neuronas bloquearía la morfina? No me digan, muchachos, que se han olvidado. A ver, vamos a pseudopolar. Muy bien, hija, la pseudopolar. Entonces ya sabes cómo funciona la anestesia. Ya sabes cómo funciona la morfina. Es decir, que cuando te colocan una anestesia local o te colocan una anestesia general, lo que están haciendo es inhibir los receptores de las pseudopolares. Se encuentra presente en la heroína y es muy similar a los opioides. Eso quiere decir que la endorfina es muy parecida a lo que contiene una droga. Es por eso que hay mucho interés en saber cómo funciona nuestra endorfina sobre el dolor y las adicciones. Su función de la endorfina es aliviar el estrés, eliminan el estrés, elevan el ánimo y eliminan el dolor. División del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos sistemas, en el sistema nervioso de vida de relación y en el sistema nervioso de vida vegetativa. ¿Por qué se llama sistema nervioso de vida de relación? Porque va a relacionar tu mundo exterior con tu mundo interior. Y para eso va a trabajar con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso periférico. ¿Por qué se llama sistema nervioso central? Porque ahí se va a encontrar los órganos fundamentales para que funcione el sistema nervioso. Y se van a encargar de transformar los impulsos en sensaciones. Por eso se encuentra el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está dividido en el cerebro, que está dividido en 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, en el cerebelo, en el tronco encefálico, que está dividido en el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la protuberancia anular, el diencéfalo y el sistema límbico. Mientras que el sistema periférico, su nombre lo dice, periferia,
es el que se va a encargar de coger los estímulos del mundo exterior y lanzar las respuestas hacia el mundo exterior. Por eso se llama periférico. Y es por eso que va a trabajar con los nervios craneales y los nervios espinales. Los craneales son 12 pares. Estos pueden ser sensitivos, motores, pero si cumplen ambas funciones se les llaman mixtos. Y los espinales son 31 pares. Y estos solo son de dos tipos, pueden ser sensitivos o motores. Si hablamos del sistema nervioso de vida vegetativa, es nuestro sistema que trabaja automáticamente. No lo trabajamos nosotros, no lo usamos. Tú no controlas tu respiración, tú no controlas el latido de tu corazón, tú no controlas tu digestión, tú no controlas tu sistema reproductivo, así tu producción de espermatozoides o la maduración de tus óvulos. Eso se forma automática. Es por eso que está controlado por el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático-parasimpático está formado por el sistema endocrino, el cual está conformado por glándulas. ¿Qué producen las glándulas? Hormonas. ¿Qué generan las hormonas? La homeostasis, el equilibrio interno del organismo. Y de esa manera está dividido nuestro sistema nervioso. Y con eso, muchachos, terminamos el tema de hoy día. Como te habrás dado cuenta, el sistema nervioso es el tema más complicadito, más difícil por los términos. Pero en lo personal, es el tema más bonito. A continuación, vamos a hacer nuestra practiquita. A ver, empecemos. Pregunta número 1. Pregunta número 1. Célula nerviosa que se encarga de la fagocitosis. A ver, veamos. Amparo. Buenos días, Amparito. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, Amparito? Muy bien, hija. ¿Cuál sería la respuesta en la 1? Perfecto, muy bien. La D, la microglía. Pregunta número 2. La sustancia blanca está compuesta por células. Muy bien, a ver, veamos. Tania, buenos días, Tania, ¿cómo estás? A ver, Tania, ¿cuál sería la respuesta de la número 2? Tania, ¿estás ahí? Muy bien, Tania, perfecto. ¿Cuál sería la respuesta de la número 2? Vamos, chicos, nos faltan 5 minutitos. Ya está fácil. Te los he explicado bien bonito. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta número 2, Tania? Recuerda, sustancia blanca, sustancia gris. ¿De qué está formada la sustancia blanca y de qué está formada la sustancia gris? Tania, ¿cuál sería tu respuesta? Vamos, Tania. No nos vamos hasta que conteste Tania. No vamos a pasar hasta la siguiente pregunta hasta que conteste Tania. Sabemos que si hablamos de la sustancia blanca, obviamente está formado por las fibras de las neuronas que son mielínicas. Entonces, ahí ¿cuál sería la respuesta, Tania? A ver, ¿quién le ayuda? A ver, Deira. ¿Cómo estás, Deira? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, María Emilia, muy bien. Sería la E, las neuronas. 3. Célula que cumple función de sostén y estructura del sistema nervioso.
célula que cumple la función de sostén y estructura del sistema nervioso. ¿Cuál sería? Es más, tiene forma así de estrellas. Se encarga de alimentar y el metabolismo del sistema nervioso. ¿Cuál sería? Astrocitos. Muy bien. Los astrocitos. Vamos a bajar esto para poderlo leerlo bien. Listo. 4. Cuando el sistema nervioso recibe los impulsos de los órganos de los sentidos, hablamos que cumple ¿qué función? ¿Qué función está cumpliendo? A ver. ¿Sensitiva? Perfecto, una función sensitiva. Perfecto. 5. Recibe e integra los impulsos originados en los receptores cutáneos. ¿Qué tipo de función sería? Recibe e integra los impulsos originados en los receptores cutáneos. ¿Qué función es? Receptores cutáneos. Cutáneos. ¿Qué sentidos estamos hablando con receptores cutáneos? Motora. ¿Función motora? No, si hablamos función motora estaríamos hablando que hay una respuesta. Sensorial. Acá no te está hablando de respuesta. Está bien, pero hay que tener una diferencia. Sensorial te habla de sentidos, pero sensorial solo tenemos 4 sentidos, por eso es sensorial. Vendría a ser la vista, el olfato, el gusto y el oído. El tacto, ¿qué tipo de función realiza? ¿Sensorial o sensitiva? Sensitiva. Muy bien, no te vayas a olvidar eso. Tiene una función sensitiva, de ahí viene el término de sentir. 6. Es la respuesta específica de la neurona de recepción y emisión, capaz de transferir información de una parte a otra del organismo. Esa está fácil. A ver, veamos su nombre. Sebastián, ¿cómo está Sebastián? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Sebastián, la D, el impulso nervioso. 7. Célula nerviosa que forma la vaina mielínica del sistema nervioso central. Acuérdense, tiene la capacidad de envolverse. A ver, Diego, ¿cuál sería la respuesta? A ver, Diego, ¿cuál sería la respuesta? Diego. Dile que ya ingresaste. ¿Ah, ya ingresó? Sí, él es Dieguito, el cuarto puesto de Ingeniería de Sistemas. Ya pues debía demostrarnos que sabía. Ahí está, muy bien, Ahora Diego, no quiere felicitaciones. mimir, eso no quiere mimir. Perfecto. Vamos a dar la respuesta, a ver, rápido, porque nos faltan 2 preguntitas más y terminamos. ¿Cuál sería la respuesta en la 7? A ver, muchachos. Muy bien, Noelia, muy bien. Los oligodendrocitos. Acuérdate, oligo significa envolverse. La 8. Su función es transformar los impulsos en sensaciones. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Regalada. ¿Cuál sería? ¿Qué sistema? Dice, está formado por el encéfalo y la médula espinal. Muy bien, María Emilia. Sería el sistema nervioso central. 9. Los 12 pares nerviosos craneales y los 31 pares de nervios raquídeos constituyen ¿qué sistema nervioso? ¿Cuál constituye? ¿Cuál? Perfecto. Muy bien, Amparo. Muy bien, Jefferson. El sistema nervioso periférico. Y para terminar,
Sí, porque todavía nos faltan dos. Dadas las afirmaciones siguientes, ¿cuáles serían las verdaderas? Vamos a subir una acá. Ahí está, para que veamos todas. ¿Las partes del neurona son el soma de dichas acciones, sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto, verdadero. La 2, la neurona no es capaz de transmitir información de una parte del organismo a otra. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. El axón es una prolongación única y alargada, importante en la transmisión del impulso nervioso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Cuarta, el impulso nervioso es el receptor de la información. ¿Verdadero o falso? El impulso nervioso es el receptor de la información. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces la respuesta sería la 1 y la 3. Muy bien. Ahí nos quedamos, chicos. Las dos últimas ya las pueden resolver.